Primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro espectacular, muy bonito, como veis, con un perfil totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. Es un cilindro que me envía mi amigo As, Locknoob. Muchísimas gracias, compañero. Un cilindro de la marca Era, aquí lo podéis ver, 3 estrellas, 6 pernos. Está completamente nuevo, me lo envía con su embalaje original. Es el modelo Invincible, no sé pronunciarlo, pido disculpas. Alta seguridad, resistente al ganzuado, extracción, taladrado, bumping. Un cilindro aparentemente muy completo y su principal característica, como podéis ver, el perfil, muy poco habitual. Pretende ser una evolución del cilindro de perfil europeo y solucionar el mayor problema que tiene el cilindro de perfil europeo, que es la facilidad para partirlo y extraer la mitad del cilindro. Aquí podéis ver, esta parte es la única que mantiene unida las dos mitades del cilindro y como veis la superficie es muy pequeña, aquí apenas hay 1 milímetro, aquí unos 3 milímetros. Es latón, es muy blando, es muy fácil partirlo y extraerlo. Este cilindro mantiene una sección muy grande de latón aquí abajo. Aquí podéis ver, hay unos 8 milímetros, aquí unos 16, es mucho más robusto y lógicamente tiene que ser mucho más difícil partir el cilindro por aquí para extraerlo. Un diseño original, muy raro, muy coleccionable para mí. Me imagino que funciona bien. La limitación evidente es encontrar cerraduras adecuadas para este perfil. No sé qué distribución tendrá, pero un cilindro que me encanta para mi colección. Muchísimas gracias, compañero. Realmente una gozada. Me encanta. 6 pernos, como os decía, muy divertido de ganzuar. Aquí tenéis la llave. Funciona perfecto. La codificación aparentemente es espectacular. Aquí lo podéis ver. Tiene los dos primeros muy cortos, el sexto muy corto, cuarto bastante largo, pero en la realidad este cilindro yo creo que está amaestrado, ya que no es nada difícil colocar este sexto con una ganzúa que no es larga, es imposible. Tiene que ser que esté amaestrado al menos en esta sexta posición. Para colocar el primero, que es más largo, tengo que subir esta ganzúa y apoyarme en esta guarda de aquí, y sin embargo el sexto lo consigo colocar desde abajo, no tiene sentido. Locknoob abrió y desmontó uno recientemente y el suyo tenía amaestramiento, o sea que este lo lógico es pensar que también. En cualquier caso, una apertura muy divertida, lleva spool, no es fácil. Si tuviese de verdad esta codificación sería muy complicado de abrir. Vamos a intentar ganzuarlo y lo desmontamos para ver lo que tiene dentro. No es fácil desmontarlo, tampoco no lo he desmontado aún. He preparado una herramienta para intentar conseguirlo, ya que las habituales no encajan en este perfil. Veremos si es posible. Voy a utilizar este tensor casero hecho con varilla de limpia y utilizaré esta ganzúa casera. Es una ganzúa muy fina, muy flexible, que me permite trabajar desde abajo y colocar todos los pernos. Es un gancho medio, aquí lo tenéis.
Bueno, tensión baja, lleva spool, no son nada fáciles de colocar y menos desde abajo. Primero un clic, 2, spool o aserrados, realmente no lo he desmontado, no estoy seguro. Vamos a movernos hasta aquí. Como veis ha dado un tercer clic, pero he tenido que subirme a esta parte. Segundo pide, un clic, cae en falso colocado, pide más, 2, 3, vuelve el falso, vamos a comprobar, primero colocado, segundo colocado, tercero nada, cuarto pide, da rotación y hace un clic, hemos perdido el falso, segundo pide, se ha caído, un clic, 2, ahí otro clic y vuelve el falso, tercero nada, cuarto nada, quinto nada, sexto pide, ahí al tocar el sexto se acentúa el falso colocado, vamos a ver, no pide más, primero colocado, segundo colocado, tercero pide, lo colocamos, primero, segundo, tercero, cuarto parecen colocados, quinto pide, un clic, se acentúa el falso, da rotación, un clic y estaría abierto. Muy divertido. La primera vez me dio mucho juego. Además, al haber visto la codificación, bueno, quizás utilice esto para desmontar. Al haber visto la codificación estaba sugestionado por ella, esperaba encontrarme un sexto muy corto y realmente no lo es tanto. No lo es tanto. Vamos a ver si consigo extraer el rotor sin que se desordenen los pernos y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá.
Bueno, vamos a verlo porque ha sido un auténtico caos el desmontaje. Cuando pensaba que había sacado todos los contrapernos, he dado la vuelta para sacar los muelles y han salido un montón de contrapernos, no sé ni dónde van. Como mínimo el sexto, como os decía, está maestrado. Es un auténtico caos, no sé de dónde han salido tantos pernos. El único que tengo claro es este, el cuarto, que es un sistema anti-bumping. Ahora lo veremos, un contraperno en forma de T que va metido dentro del muelle. Este spool en la primera posición, tercera y quinta, pero el resto de pernos no sé en dónde pueden ir estos contrapernos. Bueno, vamos a verlo. En primer lugar, el rotor muy bien hecho, todo superficies redondeadas, una gran placa antitaladro aquí colocada en el frente de acero, muy bonito, y la rotura programada en el rotor. Luego vamos con los pernos, como os decía, un auténtico desastre. Los pernos, el primero es de acero, el resto de latón, todos normales, no tienen nada, ni biselado ni nada. Y en cuanto a los contrapernos, el primero, el tercero y el quinto actúan como spool y efectivamente llevan spool. Eso ha quedado claro en el ganzuado. Y el resto son todos normales. El sexto lleva al menos dos, eso estoy seguro. Pero han salido un montón de contrapernos que realmente no sé ni dónde van. Aquí en esta cuarta posición solo va este contraperno, un contraperno especial en forma de T muy largo, va metido dentro del muelle y es un sistema anti-bumping. Ya os digo, no tengo ni idea de dónde van todos estos pernos. Lo montaré para que funcione la llave y quitaré todos los que no son estrictamente necesarios. Un cilindro espectacular, sobre todo por el perfil que lleva. Un artículo muy coleccionable. Muchísimas gracias, Ash, por enviarme este Era Invencible. Y para todos vosotros, esta ha sido su apertura. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. A ver, aún ha salido otro más. Me quedo con la duda de por qué. Y creo que justo antes de sacar los muelles, yo estaba viendo los muelles y lo que creo es que esta longitud es muy superior a la habitual. Si metemos un muelle lo perdemos de vista. Vamos a ver si puedo alumbrar. No se ve el muelle. Un segundo. Está metido allí adentro, ahora lo veis. Yo creo, a ver si enfoca ahí, yo creo que cada uno de los muelles lleva, porque es que si no es imposible, no hay otra manera de meterlos. Cada uno de los muelles lleva un perno, uno de estos contrapernos de regulares. Vamos a ver si lo puedo meter. Lleva uno para levantar el muelle y ahora sí. Vaya. Ahora sí, tal y como yo veía justo antes de intentar sacar los muelles, ahí está, el muelle queda a ras. Eso explicaría el destino de 6 de estos contrapernos normales, que serían estos 5 más el que tengo metido, y el resto sí podrían ser con esta combinación idéntica a la que mostró Ash con su cilindro, amaestrados en la segunda y en la sexta posición. El resto spool. Esta sí sería una distribución lógica conforme a lo que hemos visto en el ganzuado. Así pues, estos cilindros llevan un contraperno perdido que no influye para nada en el ganzuado, que va debajo de los muelles y tiene como función elevar los muelles para que sean eficaces, que queden justo al lado de la línea de corte.
Bueno, nada más. Esto es lo que quería aclarar y hasta la próxima. Un saludo.